Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de encontrarnos en tu casa de oración. Te damos gracias porque podemos alejarnos de nuestra vida común y podemos venir a dedicarte estas horas para adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos al abrir tu santa palabra que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestros corazones, nos lleve a amar más a Jesús y a querer servirle. Te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta noche leyendo una cita que encontramos en el Espíritu de Profecía. Es una cita supremamente importante. Se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. Aunque es una cita corta, es una cita de gran importancia. Dice la sierva del Señor allí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, lo siguiente: la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. ¿Qué es todo para nosotros? La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Y ahora sigue diciendo, es la cadena de oro, es decir, su humanidad es la cadena de oro que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Ahora, ¿se fijaron lo que dice? Dice que la humanidad de Jesús es la cadena de oro que nos une a nosotros con Cristo y Cristo ¿con quién? Con Dios. Y luego dice la sierva del Señor, este ha de ser nuestro estudio. Jesús fue un hombre real, declara ella. Voy a leer otra vez la cita completa. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este ha de ser nuestro estudio. Ahora, hermanos y hermanas, al examinar nosotros la Biblia, descubrimos que la Biblia deja muy en claro que el Señor Jesucristo fue y es un hombre real, un hombre tangible, un hombre genuino. Y yo quiero compartir con ustedes algunas citas que encontramos en la Biblia. No las podremos leer todas, pero voy a referirme a ellas, que comprueban que lo que dice la sierva de Dios es correcto. Porque yo leí una cita del Espíritu de Profecía. Ahora queremos ver lo que dice la Biblia en cuanto a la humanidad de Cristo. Noten lo que dice en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Y voy a avanzar un poquito rápido, así que ejerciten los dedos, muevan los dedos, manténganlos allí andando rapidito a través de las páginas de sus Biblias. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de ¿qué? Hecho de mujer. Yo pregunto, ¿nació Jesús de una mujer como nosotros nacimos de una mujer? La Sagrada Escritura dice que sí. Jesús nació de una mujer como nosotros nacimos en algún momento también de una mujer. En el libro de Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16, nos dice que el Señor Jesucristo era simiente de Abraham. Ahora yo pregunto, ¿Abraham era hombre? ¿O era un ultraterrestre? No, Abraham fue hombre. Si Jesús fue simiente y es simiente de Abraham, tenía Jesús que ser hombre, ¿sí o no? Claro, porque era del linaje de Abraham, quien era humano. Ahora, noten lo que dice en el libro de los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. Noten que Jesús no solamente era simiente de Abraham, sino que también era simiente de David, descendiente de David.
Romanos 1 y el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de ¿quién? De David según la carne. ¿Fue descendiente Jesús de David? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Fue David un ser humano? Entonces, si Jesús descendió de David, ¿era Jesús un hombre real? Claro que sí. Ahora, todos conocemos ese versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14. Y muchos de estos versículos son repaso para ustedes, pero necesitamos estudiarlos al comienzo para que veamos cuán abrumador y fuerte es el testimonio bíblico a favor de la humanidad de Jesús. Dice en Juan 1 y el versículo 14 lo siguiente: y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Tenía Jesús carne? ¿Como nosotros tenemos carne? Sí. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús, dice el Espíritu de profecía, era carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Dice aquí que el verbo llegó a ser carne. Noten también lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Un versículo también muy bien conocido por todos los que están aquí. Este es solamente un repaso. Dice allí, en Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado ¿en qué? En carne. Dios ha sido manifestado en carne. Fíjense la cantidad de veces que dice el verbo fue hecho carne. Aquí dice que Dios ha sido manifestado en carne. La hermana White dice que Cristo era carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, de la simiente de Abraham, descendiente de David, nacido de una mujer. Ahora, noten también lo que dice Juan 19 y el versículo 5. ¿Reconocían los seres humanos que se relacionaban con Jesús que Él era hombre? ¿Qué creen ustedes? ¿Los discípulos reconocían a Jesús como hombre? ¿Los que no eran discípulos de Jesús reconocían que Él era hombre? Claro que sí. Noten lo que dice en San Juan el capítulo 19 y el versículo 5. Cuando Pilato introdujo a Jesús a la turba, noten lo que declara Juan 19:5. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y ropa de grana. Y díceles Pilato: he aquí el Dios. Bueno, sí están despiertos. Estaba pensando a ver si estaban despiertos. He aquí que el hombre. ¿Reconocía Pilato que Jesús fue hombre? Claro que lo reconoció. Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo se cansaba como los seres humanos se cansan? Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 4 y el versículo 6. Juan, el capítulo 4 y el versículo 6. Dice, y estaba, Juan 4:6, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. ¿El Señor Jesucristo era un ser humano que se cansaba como nosotros nos cansamos? Claro que sí. Dice que estaba cansado y se sentó a descansar en Juan 4 y el versículo 6. Ahora yo pregunto, ¿Jesús nació como cualquier otro niño nace? ¿De una mujer? ¿Creció como un niño crece? Noten lo que dice Lucas, el capítulo 2. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 40. Lucas 2 y el versículo 40, hablando del Señor Jesucristo, otro versículo que ustedes conocen.
Dice, y el niño crecía. Déjenme preguntarle, ¿ustedes creen que Dios crece? ¿Ustedes creen que Dios crece? ¿Que Dios está creciendo? No, ya Dios está plenamente crecido, si podemos decirlo, ¿verdad? Pero aquí dice que el niño crecía. Jesús creció como todos los demás niños. Claro que sí. Y se fortalecía. Tenía que fortalecerse. ¿Tuvo que aprender a caminar? ¿O es que nació caminando? Tuvo que aprender a caminar. Tenía que comer leche materna, ¿sí o no? ¿Beber leche materna? Sí, como cualquier otro niño. Dice, el niño crecía y fortalecíase y se henchía ¿de qué cosa? No podemos decir que Dios se llena de sabiduría, porque Dios ya está lleno de sabiduría. Aquí dice que Jesús aprendió en este versículo. Noten también lo que dice en el versículo 52 de San Lucas, el capítulo 2. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció, fue un niño, fue un bebé, creció, llegó a aprender, llegó a fortalecerse como un ser humano normal. Ahora yo pregunto, ¿al Señor Jesucristo le dio sed? ¿Ustedes creen que a Dios le da sed? ¿Ustedes creen que si Dios no bebe agua se muere? Noten lo que dice en cuanto a Jesús. En Juan el capítulo 19 y el versículo 28, Juan 19 y el versículo 28, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dice, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo, ¿qué cosa? Sed tengo. ¿Al Señor Jesucristo le dio sed? Como a un ser humano normal, sí, le dio sed. Ahora, déjenme preguntarles, ¿el Señor Jesucristo dormía? ¿Ustedes creen que Dios duerme? Si Dios se duerme, ¿qué pasa con el universo? Se desmorona, ¿verdad? Porque Dios todo el tiempo está velando sobre el universo. Pero la Biblia nos dice que a veces Jesús le daba tanto sueño que ni siquiera una tormenta lo podía levantar. Noten lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8 y el versículo 24. San Mateo, el capítulo 8 y el versículo 24. Dice, y he aquí, fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él ¿qué? Mas él dormía. El Señor Jesucristo dormía. Ahora, he leído algunos versículos que muestran que Jesucristo llegó a este mundo como un hombre real. Pero hay 3 versículos que son mis favoritos y los he dejado de último. El primero de ellos lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, y escuchen bien lo que voy a decir. Esto es después de la resurrección. ¿Cuándo dije yo? Después de la resurrección. ¿Resucitó Jesús con un cuerpo humano real? ¿Sí o no? Ustedes encontrarán que los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual, con un cuerpo fantasmal. Es como una contradicción en su propia teología, porque los testigos de Jehová enseñan que el hombre cuando muere, ¿qué pasa? Queda muerto. Ellos no creen en la inmortalidad del alma. Pero luego dicen que cuando nosotros vayamos al cielo no vamos a ir en carne ni en sangre, vamos a ir como espíritus, porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Y así dicen que Jesús no tenía un cuerpo real cuando resucitó. Él ya no era hombre cuando resucitó. Ahora notemos lo que nos dice la Sagrada Escritura. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y el versículo 23. Recuerdan que había un discípulo que no estaba presente la primera vez que Jesús se les apareció a los discípulos. ¿Quién era ese? Tomás, el Dídimo. Tenía un hermano gemelo. En otras palabras, Dídimo significa gemelo. El discípulo que siempre dudaba. Ver es creer, era la filosofía de él y de muchos adventistas, dicho sea de paso también. Dice en el versículo 23 de Juan, el capítulo 20, y vamos a empezar leyendo en el versículo 24. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí, y ve mis manos, y alarga acá tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Tenía Jesús costado con la cicatriz de la lanza, sí o no? ¿Tenía Jesús manos y tenía pies todavía con las cicatrices de la crucifixión? Sí, nos dice aquí. Jesús fue un hombre real. Ahora, noten también lo que dice el Evangelio según San Lucas. Este es mi segundo texto más favorito en cuanto a la humanidad de Jesús. San Lucas, el capítulo 23. Y vamos a leer 24, y el versículo 36. Lucas 24 y el versículo 36. Dice aquí: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, los que estaban en el aposento alto, los discípulos, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Fíjense que se habían contaminado con la filosofía de los griegos. ¿Recuerdan cuando estaban en el mar, también en el barco, y venía Jesús caminando sobre las olas? Y dicen los discípulos: ¡un fantasma! ¿Recuerdan esa experiencia? Se habían contaminado con la filosofía de los fariseos. Y dice en el versículo 38: mas él les dice: ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos en vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En diciendo esto, le mostró las manos y los pies. ¡Qué tremendo pasaje, hermanos! Después de la resurrección, Jesús dice: yo tengo carne y tengo huesos. ¿Y cómo los testigos de Jehová explican eso? Es difícil. Es imposible explicar ese versículo y no creer que el Señor Jesucristo tenía en verdad carne y tenía huesos después de su resurrección. Un cuerpo, pero un cuerpo glorificado como el que tenía Adán antes de su transgresión. Déjenme preguntarles: ¿Adán tenía cuerpo antes de su transgresión? ¿Era un cuerpo físico? ¿Tenía carne y sangre? ¿Era perfecto? Entonces yo pregunto: ¿por qué Jesús después de su resurrección no puede también tener un cuerpo y ser perfecto? De los testigos de Jehová dicen: carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Claro que la carne y la sangre que yo tengo ahora no puede heredar el reino de Dios. La expresión carne para el apóstol Pablo significa nuestra carnalidad, nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción. El mismo versículo dice, el mismo versículo que ellos citan de 1 Corintios 15, dice: carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, que en nuestro estado corrompido, en nuestro estado mortal, en nuestra carnalidad con la naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos entrar al cielo. Pero como seres humanos glorificados, sí, como el Señor Jesucristo. Ahora, déjenme mencionarles un versículo que se me pasó por alto. 1 Timoteo 2:5 dice: tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo el ¿qué? El hombre. ¿Es hombre Jesús en el cielo hoy? Sí, porque intercede por nosotros. Y dice que es hombre. Un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi tercer pasaje favorito es el que encontramos aquí en el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 2. Y el versículo 11 al 17. Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 11 hasta el versículo 17. Dice:
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Qué lindo, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas. Porque no, cuando dice hermanos está incluyendo a todos los seres humanos. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Ahora escuchen el versículo 14, así que por cuanto los hijos, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, muy bien. Por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre, él también participó de lo mismo. Tremendo versículo. Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, es decir, que no se hizo ángel cuando vino a este mundo, sino a la simiente de Abraham tomó. Hermanos y hermanas, la Biblia es muy clara de que el Señor Jesucristo fue, desde el momento de su encarnación, y sigue siendo, después de su resurrección, un ser humano real, de carne, de sangre, de huesos, con manos, con pies, con costado, un hombre que nos representa ante Dios. Pero surge la pregunta, ¿cuán importante es esto? ¿Cuán importante es que nosotros creamos que Jesús es plenamente humano, como sus hermanos son seres humanos? Busquemos en nuestras Biblias, 1 de Juan, el capítulo 4. Y ustedes, mientras están buscando este versículo, ustedes ya saben que leímos una cita del Espíritu de Profecía, donde la sierva de Dios dice que la humanidad del Hijo de Dios es casi todo para nosotros. ¿Ah? ¿Es eso lo que dice? La humanidad del Hijo de Dios es casi todo para nosotros. Ah, ok, muy bien, sí están despiertos todavía. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Es decir, que sin la humanidad de Cristo, nosotros no podríamos estar unidos con Cristo, y Cristo no podría unirnos con Dios. Así de importante es. Pero noten lo que dice 1 de Juan 4, 1 al 3. ¿Cuán serio es este asunto? 1 de Juan 4 y el versículo 1 dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos conocer el Espíritu de Dios? Escuche. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Pero noten el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Pero hay algo más. Si no es de Dios, entonces, ¿de quién es? Oh, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hermanos y hermanas, negar que Jesucristo vino en carne es manifestar el espíritu del anticristo. Este es estar opuesto a Dios. Entonces, ¿cuán importante es la humanidad de Jesús? Hermanos y hermanas, es un asunto de vida o muerte. Y en esta noche queremos analizar 7 razones bíblicas por las cuales fue necesario que Cristo se hiciese hombre.
En primer lugar, fue necesario que el Señor Jesucristo se hiciese hombre para revelar al Padre tal cual Él es, para que podamos entender cómo es Dios. Ahora, ¿cómo se comunicaba el hombre originalmente con Dios en el huerto del Edén? ¿Cómo se comunicaba con Dios? Dios le mandaba un profeta para hablar con él. ¿No? Le hablaba a través de Urim y Tumim, las dos piedras en los hombros del sacerdote. Tampoco, ¿no? Les hablaba desde el cielo y los hombres escuchaban en la tierra. No, ¿cómo les hablaba Dios? Cara a cara. Pero luego el hombre pecó. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Dios tuvo que esconderse. Dios tuvo que ocultarse. Y alguno dice, pero Dios, ¿por qué se ocultó? Se ocultó por amor a nosotros. Porque la Biblia nos dice, hermanos y hermanas, que Dios es un fuego consumidor contra el pecado. El hombre había pecado. Y por lo tanto, si Dios hubiera venido como Dios cara a cara, ¿qué hubiera sucedido? El fuego consumidor hubiera destruido al hombre. Pero ahora había un problema. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y el versículo 3. Juan 17 y el versículo 3. Noten lo que declara. Esta, empero, es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Noten. Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Déjenme preguntarles, hermanos y hermanas, ¿yo tengo que conocer a Dios para salvarme? ¿Para tener vida eterna? ¿Tengo que conocer a Dios? Aquí dice que sí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero ahora la pregunta es esta: ¿cómo podía el hombre conocer a Dios si Dios no podía venir y comunicarse con el hombre cara a cara, porque el hombre era pecador, y si Dios lo hacía, iba a consumir al hombre? Había una sola manera, y es si el Señor Jesucristo velaba su gloria divina con la humanidad, para que pudiera revelar en su naturaleza humana cómo es Dios, velando su divinidad, para que el hombre no fuese destruido por la gloria de Dios. Así fue que el Señor Jesucristo veló su gloria divina. No la abandonó, no la dejó en una caja fuerte. Veló su gloria divina para que pudiera venir a este mundo y mostrarnos cómo es Dios, mostrarnos el camino de la salvación, viviendo como hombre y al mismo tiempo no destruir al hombre por su gloria divina. Noten lo que declara en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 8 y 9. Juan 14 y el versículo 8 y 9, y ustedes ya conocen este pasaje, pero lo vamos a leer de nuevo. Es cuando viene Felipe y le dice al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Muéstranos al Padre, y nos basta, solo queremos ver al Padre. ¿Qué les contestó Jesús? Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora déjenme preguntarles, ¿Jesús es el Padre? ¿Jesús y el Padre son el mismo? No, porque cuando Jesús se bautizó, se oyó la voz del Padre del cielo. Los que dicen que son una sola persona tienen problemas, porque entonces Jesús era un ventríloco. Pues se estaba bautizando y entonces hizo sonar la voz del cielo. Pero nos dice la Biblia, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? Quiso decir que el Señor Jesucristo, viviendo como hombre, estaba revelando en realidad cómo era quién, cómo era Dios. Y la única forma de ser salvos es si conocemos a quién, si conocemos a Dios. Es decir, que tuvo Cristo que velar su gloria divina para venir a este mundo, para revelar cómo es Dios, para que pudiéramos entenderlo, para que pudiéramos salvarnos y para que su gloria divina no nos destruyera. Porque si Jesús no hubiera tomado un cuerpo humano, si hubiera venido como Dios, en vez de salvarnos, nos hubiera ¿qué? Nos hubiera destruido.
Así que vino, en primer lugar, tomó carne humana, carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso, para que pudiera revelar cómo es Dios sin destruir a los pecadores. Segundo lugar, el Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana para que pudiera morir por el ser humano. ¿Qué dije yo? ¿Para que pudiera qué? Morir por el ser humano. Ahora, el hombre pecó. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quería Dios que el hombre muriera? No, en la Biblia Dios dice, yo no quiero que nadie perezca, yo no quiero que el hombre muera, yo quiero que todos se salven. Pero ahora Dios tenía un problema, porque el hombre pecó, Dios dijo, si el hombre peca, ¿va a qué? Va a morir. Obviamente, si el hombre se iba a salvar, otro tenía que ¿qué? Otro tenía que morir. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. Dios no puede morir. ¿De acuerdo? Note lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 6. Primera de Timoteo, el capítulo 6. Un versículo que ustedes también han leído muchas veces, tal vez en otro contexto, cuando hablamos del estado de los muertos. Pero note lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 6, y el versículo 15 y 16. Primera de Timoteo 6, 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad. ¿Qué es Dios? Inmortal. ¿Qué significa la palabra inmortal? Significa que no muere. Déjenme preguntarles, ¿podría haber venido Dios para morir por el hombre, para pagar mi deuda? No podía venir como Dios. Porque si hubiera venido como Dios, hubiera sido imposible que ¿qué? Que muriera, exactamente. Por eso fue necesario que Dios tomara la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana sí puede ¿qué? Sí puede morir. Como Dios hombre podía sufrir mi castigo. Podía sufrir la muerte que yo debo sufrir. Y de esa forma redimirme de todos mis pecados. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios tiene dos citas muy interesantes donde ella dice que cuando Cristo murió, su divinidad no murió? Déjenme leerles esas dos citas. Es decir, Cristo como Dios no murió, porque Dios no puede morir. Por eso Dios no podía venir a salvar al hombre como Dios. Porque para salvar al hombre tenía que morir uno en lugar nuestro. Pero como Dios no puede morir, entonces no podría haber venido como Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La primera cita del Espíritu de Profecía se encuentra en una revista llamada Youth Instructor, el instructor de jóvenes, agosto 4, 1895. Dice lo siguiente: cuando Cristo murió, su deidad no murió, la humanidad murió, la divinidad no murió. Porque no puede, porque Dios es inmortal, es parte de su naturaleza. La segunda cita fue escrita en 1904, es el manuscrito 280B de 1904, no ha sido, hasta donde yo sepa, publicado en un libro en español. Dice ahí la sierva del Señor: cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La divinidad no murió. Esto hubiera sido imposible. ¿Por qué imposible? Porque Dios no puede morir. Entonces, para poder salvar al hombre, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que llegar a tomar la humanidad para que pudiera morir. ¿Cuán importante es la humanidad de Jesús entonces? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera muerto por nosotros? Entonces, ¿quién tendría que morir? Nosotros. Entonces, si Jesús no se hizo humano, no podría haber pagado nuestra deuda. Estaríamos en nuestros pecados y estaríamos condenados a muerte. Así de seria es la humanidad del Señor Jesucristo. Por eso el diablo procuró desviar a Jesús todo el tiempo de la cruz. Todo el tiempo trató de desviarlo. Desde el monte de la tentación.
Saben que la tercera tentación era en realidad una tentación de que Jesús se desviara del camino trazado por Dios de morir por el ser humano. Cuando le mostró todos los reinos del mundo, le dijo, mira, te doy todo esto, si tan solo te arrodillas y me adoras. Lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús es que tú no tienes, y lo dice la sierva del Señor, tú no tienes que ir a la cruz y morir para ganar todo esto. Yo sé que tú viniste aquí al mundo para quitarme todos los reinos. Y yo sé que tú crees que tienes que morir para quitarme todos los reinos. Pero yo te doy un camino más fácil. Sencillamente, no tienes que sufrir, no te van a crucificar, no te van a poner clavos en las manos y en los pies, no te van a burlar de ti, no te van a poner una corona de espinas. Tú lo único que tienes que hacer para yo darte todito esto es inclinarte un momentico y me adoras y listo, es tuyo. Desviándolo del camino de la cruz, porque el diablo sabía que si Jesús moría, iba a poder salvar a los seres humanos. Repetidas ocasiones, inclusive el diablo usó a Pedro para tentar a Jesús. ¿Recuerdan? Jesús dijo, yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir. ¿Y qué dijo Pedro? Bueno, no era Pedro, era el diablo. Lo sabemos. ¿Qué dijo el diablo a través de Pedro? No, Señor, no te acontezca tal. ¿Cómo es que tú vas a morir? El Mesías no muere. El Mesías reina en el trono de Jerusalén. No seas pesimista. Y el Señor Jesucristo le dijo, no a Pedro, sino al que estaba usando a Pedro, le digo, apártate de mí, Satanás. Yo tomé la naturaleza humana para morir por el ser humano. Por eso es que me hice hombre. ¿Recuerdan hacia el final de la vida de Jesús en la tierra? Vinieron unos griegos. Fíjense que el diablo a veces usa cosas buenas para tentar. Vienen unos griegos a Jesús y le dicen, nosotros queremos que tú vengas a predicar, que hay mucha gente que quiere escuchar el evangelio en Grecia. Qué lindo, ¿verdad? Y Jesús dice, yo sé que eso es el diablo que me está diciendo que me desvíe, que vaya allá y haga obra misionera allá y que no vaya a Jerusalén para morir. Dice, no, yo voy primero y muero y después en Grecia van a escuchar el evangelio. Era una tentación para que Jesús no fuera a la cruz, porque el diablo sabía que Jesús, tomando la naturaleza humana, iba a morir por tus pecados y por los míos, iba a traer muchos hijos a la gloria. Aún en el huerto de Getsemaní, Jesús con la copa en la mano del sufrimiento dice, Padre, si puede pasar esta copa de mí. Y la sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes, dice que el diablo torturaba el corazón de Jesús con tentaciones. Le decía, vete al cielo, vete, mira, tus discípulos te han abandonado, nadie te sigue, todos se han mofado de ti, tu obra va a ser en vano, vete al cielo. Y dice la sierva del Señor que el destino de la raza humana colgaba como por un hilo. Esa es la expresión que usa, que es tremendo. ¿Sabes lo que es colgar por un hilo? El destino de la raza humana. El diablo diciéndole a Jesús, no vayas a la cruz. Inclusive cuando Jesús estaba en la cruz, el diablo usó a las muchedumbres que estaban al pie de la cruz para tratar de hostigarlo y tentarlo de que hiciera ¿qué cosa? De que se bajara de la cruz y no muriera. Porque el diablo sabía que si Jesús moría, se iba a hacer la provisión para cargar todos tus pecados, todos los míos. Por eso Jesús también se hizo hombre, para que pudiera morir por mis pecados y por tus pecados. Él murió por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, mis hermanos. Así que para que pudiera morir, se hizo hombre. Tercer lugar, Jesús tuvo que hacerse hombre para que pudiera simpatizar con nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 1 y 2. Uno de los requisitos de un sacerdote en el Antiguo Testamento era que el sacerdote tenía que ser tomado de entre el campamento, de entre el mismo pueblo, para que pudiera simpatizar con el pueblo. Noten lo que dice Hebreos el capítulo 5 y el versículo 1 y el versículo 2. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Y ahora noten el versículo 2, que se pueda ¿qué? Compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que Él también está rodeado ¿de qué? De flaqueza.
Es decir, que el sacerdote, para representar al pueblo, tiene que ser de en medio de ¿qué? De en medio del pueblo, para que los pueda comprender, para que pueda simpatizar con ellos. Es decir, que el Señor Jesucristo se hizo hombre para que Él pudiera entender nuestras pruebas, para que Él pudiera simpatizar con nuestras tentaciones, para que nosotros pudiéramos saber que Él entiende por lo que nosotros estamos pasando. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Hace un tiempo estaba mostrando por televisión toda esa gente que estaba muriendo en Somalia de hambre, ¿recuerdan? Salían esas fotos en la televisión, esas películas en la televisión, con esa gente acostada en el suelo, prácticamente lo único que tenían era piel y huesos, llenos de moscas, con llagas en el rostro, llagas en el cuerpo, sin ninguna voluntad de vivir, prácticamente cadáveres medio vivos. ¿Vieron eso? Déjeme preguntarle, ¿ustedes simpatizaban con esa gente? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia? ¿Simpatizaban con ellos? Hasta cierto punto, intelectualmente, ¿verdad? Porque ustedes veían eso por televisión y decían, ¡ay, qué terrible! Es el sufrimiento, qué horrendo a lo que ha llegado la raza humana. Pero hermanos y hermanas, ¿en realidad ustedes entienden por lo que estaba pasando esa gente? No. ¿Cómo podrían ustedes en verdad entender aquello por lo cual están pasando? Si ustedes en algún momento, ¿qué? Pasaron por la misma experiencia. Ahora fíjense, el Señor Jesucristo, como Dios en el cielo, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo se compadeció de nuestra situación en este mundo antes de que llegara a ser hombre? ¿Ustedes creen que el Padre le duele el corazón con lo que ve que está pasando en este mundo? Yo creo que Dios está allí y dice, ¡ay, qué horrendo, qué horrible el pecado! Mire cómo sufren mis hijos. ¡Qué terrible! Yo me imagino a Dios diciendo eso. Ahora, hasta cierto punto, ¿ustedes creen que Dios simpatizaba con nosotros? Hasta cierto punto, sí. Como yo simpatizo con lo que veo por televisión. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo para pasar por nuestra experiencia. Vino a sufrir hambre, vino a sufrir sed, vino a sufrir tentación, vino a sufrir tribulación, tomó nuestras enfermedades. Dice en Mateo el capítulo 8 y el versículo 17, para que cuando yo vengo a Jesús yo digo, yo tengo un hermano que me entiende. Cuando yo oro a Jesús yo digo, ese sí me entiende. Lástima que muchas iglesias dicen que la única que me puede entender es la Virgen María, porque Jesús no fue suficientemente humano. Esa es la idea que tienen muchas personas. Jesús fue humano, sí, pero como un superhumano. Y por eso tenemos que ir a través de la madre de Jesús a Jesús. Y entonces Jesús le dice, ay, sí, mamá, lo que tú digas, entonces yo le digo al Padre. Pero mi Biblia me dice, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo llegó a ser uno con nosotros. Nos entiende. Cuando nosotros oramos, nos dirigimos a Él, sabemos que aunque estamos en Nueva York, una ciudad llena de maldad, llena de iniquidad, donde es tan difícil vivir la vida cristiana, sabemos que al lado del trono del Padre tenemos uno que nos entiende, que simpatiza con nosotros, que se compadece de nosotros, pero solo lo puede hacer porque se hizo uno con nosotros, llegando a ser hombre. Noten nuevamente lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 11. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 11 sobre este punto. Dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. ¿Saben ustedes lo que significa eso? A veces ustedes han tenido algún hermano o alguna hermana que los han hecho quedar mal, ¿sí o no? Que les ha hecho pasar una vergüenza. Yo sí.
Un hermano, una hermana que dice algo que les hace pasar una pena grandísima. ¿Les ha pasado? Algunos dicen que sí. ¿Y qué tratan de hacer en este momento? Se siente muy orgulloso y dice, este es mi hermano. Esta es mi hermana. No, como que se quieren escurrir. Este no es de los míos. Pero fíjense que a pesar de nuestros defectos, de nuestros pecados, de nuestros problemas, Jesús no se avergüenza de llamarte hermano y de llamarte hermana. ¡Qué tremendo, hermanos! No se avergüenza de llamarnos hermanos porque se compadece con nosotros, nos entiende, simpatiza con nosotros. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjense, llegó a ser uno con nosotros. Tenemos un hermano mayor en el trono que nos entiende. ¿No les consuela a ustedes saber eso? Que no tenemos uno en el trono que dice, bueno, Padre, yo creo que ellos están sufriendo mucho, pero en realidad yo no entiendo mucho todavía. ¡Qué bueno! Por lo cual, y ustedes van a darse cuenta que a veces leo mal. ¿Saben por qué leo mal a veces? Primero, para ver si están despiertos y trajeron la Biblia. Pero segundo, porque nosotros tenemos que aprender no a guiarnos por lo que dice la gente, sino por lo que ven nuestros ojos. Hay demasiada gente que cree lo que dice el predicador y el pastor, y eso está bien, pero chequéenlo en la Biblia para ver si lo que el predicador está diciendo es la verdad. Por eso lo leo mal, para que ustedes me corrijan. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. ¿Para venir a ser qué? ¿Por qué tenía que ser carne y sangre con nosotros? Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¡Qué lindo! Misericordioso, porque nos entiende cómo somos nosotros. Vino a caminar en nuestros zapatos. Noten lo que dice la sierva del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 295. Página 295 de Mensajes Selectos, tomo 1. Precioso libro este, Mensajes Selectos, tomo 1. Dice la sierva del Señor lo siguiente: los ángeles que no estaban familiarizados con el pecado no podían simpatizar con el hombre en sus pruebas peculiares. Cristo condescendió en tomar la naturaleza humana y fue tentado en todo punto como nosotros, para que pudiera saber cómo socorrer a todos los que fueran tentados. Los ángeles no nos podrían haber entendido, pues los ángeles ansían entender qué es gracia. ¿Saben los ángeles qué es gracia? Sí, intelectualmente. Dice, ¿cómo es que Dios puede salvar a estos seres humanos? No podemos entender ese misterio. Y por eso, hermanos y hermanas, nosotros debemos contar un privilegio estar a donde nosotros estamos. Ser criaturas redimidas por Dios. Porque nosotros estamos pasando por una experiencia que aún los ángeles desean entender. Los seres celestiales desean entender. Y que nunca entenderán plenamente. Solo hay uno en el universo fuera de la raza humana que entiende: Jesús. Porque se hizo uno con nosotros. Y cuando se presentan del Padre y dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, yo digo, aleluya, amén. Él entiende mi situación. Sigue diciendo la sierva del Señor: al tomar la naturaleza humana, Cristo fue hecho idóneo para comprender las pruebas y dolores del hombre y todas las tentaciones con las que es acosado. Note lo que dice: fue hecho idóneo al tomar la naturaleza humana para comprender las pruebas y los dolores del hombre. A mí me consuela saber eso. En cuarto lugar, el Señor Jesucristo llegó a ser hombre para que pudiera ayudarnos cuando somos tentados. ¿Cuál es el primer punto? Para que pudiera mostrarnos cómo es Dios sin destruirnos. Segundo punto, para que pudiera ¿qué? Morir, porque Dios no muere, tenía que llegar a ser hombre.
En tercer lugar, para que pudiera, ¿qué? Simpatizar con nosotros. En cuarto lugar, para que pudiera ayudarnos cuando somos tentados, habiendo Él pasado por la tentación. Busquemos el libro de los Hebreos. Dicho sea de paso, ¿Dios puede ser tentado? Hay división en el campamento. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces. Santiago 1:13. Antes de ir al libro de Hebreos, Santiago 1 y el versículo 13. Noten lo que declara. Santiago 1:13. Es el siguiente libro después de Hebreos. Declara: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Si Jesús hubiera venido como Dios, ¿podría haber sido tentado? Imagínense, Señor Jesucristo viniendo como Dios, y el diablo le lanza una tentación, y la omnisciencia divina se prende, y Jesús dice: yo sé que tú eres el diablo, porque Dios sabe todas las cosas. Entonces el diablo diría: ¿qué prueba es esa? Cada vez que te voy a tentar, tú prendes tu divinidad y dices: yo sé que tú eres el diablo, yo sé que esa es una tentación. No hubiera sido una prueba en absoluto. Jesús tenía que venir y tenía que ser probado como ¿qué? Como hombre, para que sus pruebas fueran reales, para que sus pruebas fueran verídicas. Dios no puede ser tentado, por eso Jesús no pudo venir como Dios, tuvo que venir como ¿qué? Como hombre, porque el hombre sí puede ser ¿qué? Tentado. Noten lo que dice en el versículo 18 de Hebreos 2. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 18. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, ¿quién padeció siendo tentado? Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú tienes una tentación esta noche, no importa cuál sea, sepa que hay poder en Jesús. Hay poder para ayudarte, porque no hay ninguna tentación que tú sufras que Jesús no sufrió. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 4. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Es decir, ¿no creen ustedes que tenemos un pontífice que no puede entender nuestras flaquezas? Mas tentado en casi todo. Muy bien. Mas tentado en todo, según la semejanza de Adán. Según la semejanza de Adán antes de su transgresión. No, señor. Eso no es lo que dice mi Biblia. Eso puede ser una versión apócrifa. Mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo fue tentado Cristo? ¿Como Adán o como nosotros? Como nosotros. ¿Y en cuántas cosas fue tentado? A usted dice: pero Jesús no fue tentado con drogas. ¿Fue tentado con drogas Jesús? Algunos dicen que división en el campamento otra vez. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, sufriendo un dolor terrible, lo habían azotado en la espalda, le habían atravesado las manos, le habían hincado una corona de espinas en la cabeza, cargando todos los pecados de la raza humana. Le ofrecieron una droga, vinagre mezclado con hiel. La hiel era un estupefaciente, se usaba como una droga para calmar el dolor. Y el Señor Jesucristo dijo: no tomaré una droga para aliviar mi dolor, ni mi dolor físico, ni mi dolor psicológico, ni mi dolor espiritual. Y el diablo sabe que Jesús está vivo y tiene el poder.
para ayudar a todas las personas que son tentadas con drogas, porque Jesús fue tentado. Algunos dicen, no, pero Cristo no fue tentado con el sexo. ¿Ah? Algunos dicen que Jesús fue tentado por María Magdalena. Yo les voy a decir algo, yo no creo que Jesús alguna vez haya sido tentado con el sexo. Entonces, ¿cómo fue tentado en todo como nosotros? Déjenme explicarle cómo. ¿Qué es más fuerte pasión? ¿El apetito por comida o el apetito sexual? Es decir, que el que vence en el apetito por la comida vence también lo otro, que es menos fuerte. Déjenme darles una ilustración. Supongamos que un barco está navegando por el mar y el barco naufraga y se salva nada más uno y llega a estar en una islita. Algunos tal vez han escuchado esta ilustración. Llega a estar en una islita solito. En la isla no hay comida, sí hay un río con agua, pero no hay nada que comer. Y este individuo pasa 40 días y 40 noches ahí en la isla, solito, tomando agua. Después de 40 días está demacrado, está por morir. De repente ve un barco en la lejanía y con la poca fuerza que tiene hace señal y lo ven en el barco y el barco viene a la isla. Y se baja el capitán del barco y algunos dirán, bueno, pastor, esta ilustración un poco mundana, pero quiero que quede recalcado que es una ilustración importante para que lo entienda lo que estoy diciendo. Y el capitán se baja y tiene en el lado derecho una mujer pero lindísima, preciosa, y en la mano izquierda tiene un plato de comida y le dice a este individuo, ¿cuál de los dos quiere? ¿Qué creen ustedes que va a escoger ese hombre? ¿La mujer? Ni alientos hay para eso. ¿Qué va a escoger? ¡La comida! Mis hermanos y hermanas, cuando Cristo venció el apetito en el desierto, venció todas las tentaciones que apelan a la carne humana, que apelan al ser humano. Cuando venció el apetito físico, venció todos los demás deseos físicos ilícitos que el diablo le podría lanzar. El Señor Jesucristo venció la tentación y por lo tanto Él sabe exactamente los trucos de Satanás y Él sabe cómo ayudarnos a nosotros cuando sufrimos las mismas tentaciones que sufrió Él. Algunos dirán, sí, pero el Señor Jesucristo ¿cómo me entiende si Él nunca pecó? ¿Saben? Una vez yo estaba dando un plan de 5 días y viene una señora con mucho orgullo después de la reunión y me dice, ¿y usted alguna vez ha fumado? Y yo le dije, no. Y dice, entonces, ¿cómo puede entendernos a nosotros que hemos fumado? Y digo, ¿cómo voy a decir yo? ¿Qué voy a decir yo ahora aquí? Algunos dicen lo mismo de Jesús. Sí, bueno, Jesús nunca pecó. Él no nos puede entender plenamente porque no pecó. Déjenme darles una ilustración. Si ustedes están en arena movediza, ¿saben lo que es arena movediza? Y se están hundiendo en la arena movediza, ¿qué prefieren ustedes tener? ¿A alguien en la arena con ustedes simpatizando o a alguien en tierra firme? ¿Ah? ¿Qué prefieren? Prefieren tener a alguien en la arena diciendo, ¡ay, esto es terrible, verdad! ¡Mira cómo nos estamos hundiendo! ¡Nos vamos a morir! ¡Ay, qué terrible! ¿O prefieren tener a alguien en tierra firme con una soga que diga, mira, agarra la soga para que te salves? Si Jesús hubiera pecado, estaría en la arena movediza del pecado y necesitaría un Salvador. Yo prefiero 1000 veces tener un Salvador que sufrió todo el poder de la tentación de Satanás, pero que no se hundió, para que me pueda sacar a mí de la arena movediza y me pueda salvar. Porque si Cristo hubiera pecado, hubiera necesitado un Salvador. Nosotros somos como las piedrecitas en la orilla del mar. La mayoría de ustedes son dominicanos, ¿verdad? Ustedes saben lo que es el mar, la playa. Aunque algunos me dicen que los que viven cerca de la playa nunca van. ¿Han ido ustedes a la playa y han visto estos arrecifes grandes donde esas rocas en la playa
y cuando vienen las olas chocan contra las rocas y hacen un estruendo y se levanta la espuma del mar. ¿Lo han visto? Tremendo. Y luego han estado parados allí en la arena del mar y han visto cómo entran las olas, y cuando las olas entran, las piedrecitas suben a la arena, y luego cuando el agua vuelve otra vez se lleva las piedrecitas. Pues las olas del mar son como las tentaciones, y nosotros somos como las piedrecitas, que cuando las tentaciones vienen nos mueven de un lado para otro, pero el Señor Jesucristo fue como esas rocas, que cuando todo el poder de la tentación chocó con Jesús, y cuando el agua se fue, la roca todavía estaba allí, no se había movido, y por eso, habiendo permanecido firme, es fuerte para ayudarlo a usted en cualquier tentación. Si viene a Jesús y presenta sus debilidades y sus problemas y sus tentaciones y dice: Jesús, yo no puedo vencer, no tengo la fuerza, pero tú venciste a Satanás, ayúdame. Cristo nunca abandonará un alma que venga a Él con corazón sincero de esa manera. Ahora tenemos que avanzar rápidamente. Número 5. Jesús vino a vivir en este mundo para desarrollar un carácter perfecto que pudiera ser nuestro ejemplo y que nos pudiera impartir. ¿Quién desarrolló el carácter de Jesús? ¿Quién desarrolló el carácter de Jesús? ¿Qué fue lo que rigió la vida de Jesús durante todas las etapas de su vida? ¿Quién controlaba la vida de Jesús? El Padre, sí, pero ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que moldeó el carácter de Jesús. El carácter de Jesús fue el modelo perfecto, el modelo ideal o la paradigma que el Espíritu Santo formó. Y ese modelo Dios quiere que nosotros lo copiemos. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. Dios no solamente nos pide que lo copiemos, sino que Dios está dispuesto de derramarlo en nuestro corazón para lograr lo que nos pide. Ese es el problema con mucha gente. Mucha gente dice: ¡ay, Dios pide cosas imposibles! Que copiemos a Jesús, el modelo. Eso es imposible. Dios nunca nos pide algo imposible. Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos al mismo tiempo el poder para hacerlo. Hay una cita en el Espíritu de Profecía que donde la hermana White dice, y en inglés: all his biddings are enabling. Toda petición que Él nos hace, Él nos da el poder para cumplir. Dios nunca nos pide nada imposible. Es decir, que Jesús vino para desarrollar un carácter humano perfecto, para que yo, viendo este modelo perfecto, pueda imitar. No lo puedo copiar exactamente, porque Jesús no solamente es hombre, es Dios, infinitamente mayor que yo. Él es el representante de la raza humana, pero sí lo puedo imitar según el Espíritu de Profecía. ¿Pero cómo lo imito? ¿En mi propio poder? ¿En mi propia fortaleza? Digo yo: sí, yo voy a imitarlo, voy a mirarlo y voy a imitar a Jesús. No. Ve, Dios nos da el modelo y le dice: mire, yo te voy a dar este modelo y te lo voy a meter dentro de ti, para que tú vivas la vida de Jesús. Eso es lo que hablamos anoche, la justicia impartida. El proceso de santificación, donde Cristo entra a nuestra vida y nos transforma. Noten lo que dice la sierva del Señor en la página 477 del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 477. Noten lo que ella declara, y esta es una cita muy hermosa. Dice: el Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto y sufrió la tentación durante 40 días. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre. ¿Perdón? Yo tengo que leer eso otra vez. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que Adán antes de su transgresión.
Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Si no hubiera, ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor, si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza. Escuchen bien, estas son citas que la gente ignora cuando están hablando de la naturaleza de Cristo. Tal vez en otra ocasión pueda venir y dar una serie completa, una semana, sobre la naturaleza de Cristo. ¿Les gustaría eso? Bueno, vamos a ver. Manténganse sintonizados. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¡Qué tremenda cita! Escuchen lo que voy a decir ahora. Jesús, siendo divino, tomó la humanidad. Nosotros, siendo humanos, debemos tomar la divinidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, que el proceso nuestro es en reversa del proceso de Jesús. Porque Jesús, teniendo el poder divino, se hizo hombre. Y llegó a ser el Dios hombre. Pero cuando yo acepto a Cristo, mi humanidad se une con la divinidad. Y entonces tengo las mismas ventajas que tuvo Jesús. Los mismos poderes que tuvo Jesús a mi disposición. Ahora escuchen lo que voy a decir. Si Jesús era un superhombre, si Jesús tenía poderes que yo no tengo, inmediatamente tenemos un problema serio. Porque el diablo hubiera dicho, ¿qué cosa? Cristo, bueno, tú me ganaste porque tú tenías poderes que el hombre no tiene. Mi argumento siempre ha sido que el hombre no puede vencer. Pero si tú vienes como superhombre, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Si Jesús no hubiera venido como un ser humano real, como sus hermanos. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Jesús no vino con la naturaleza de un borracho. No, señor. Jesús no vino con la naturaleza humana de un mujeriego. Jesús no vino con la naturaleza humana de un ladrón. Vino a salvar ladrones y mujeriegos y borrachos. Pero no vino con esa clase de naturaleza irregenerada. Siempre que la Biblia habla de Jesús en relación con el hombre, dice que Jesús tomó la naturaleza de sus hermanos. Y saben ustedes, busquen esa palabra hermanos cuando se aplica en cuanto a la relación del hombre con Cristo. Siempre la palabra hermanos se refiere a los que han sido regenerados, a los que han sido vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Jesús tomó la naturaleza humana regenerada, no la naturaleza humana irregenerada, sino la regenerada, la naturaleza humana que ya ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. Esa fue la naturaleza que tomó Cristo. Esa es la naturaleza de sus hermanos. Ustedes recuerdan una vez que vinieron a buscar a Jesús, su familia, porque creían que se estaba volviendo loco, porque estaba trabajando demasiado, iba a tener un nervous breakdown. Se encuentra la historia en Marcos 3. Y entonces alguien le dijo, mira, tu mamá y tus hermanos te están esperando afuera. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Los hermanos son los que han sido regenerados, los que realmente se han unido con Cristo y han sido vivificados. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y déjeme decirle algo, queridos amigos. Si usted no se ha bautizado por inmersión, usted no es hermano de Jesús. ¿Cómo? Y es más, si no se ha bautizado, no es ni siquiera hijo de Dios. Uy, pastor, ¿pero cómo me dice eso?
Déjeme decirles algo. La Biblia dice que nosotros cuando nacimos de nuestra madre, nacimos hijos de ira. Jesús le dijo a los judíos que lo rechazaban a él, dijo, ustedes son de su padre el diablo. Terribles palabras. Es decir, que si yo no he nacido de nuevo del agua y del espíritu, yo no soy hijo de Dios, soy hijo del maligno. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces yo llego a ser hijo de Dios? Hay una sola manera, haciéndome hermano de Cristo. ¿Sí ve? El Dios el Padre es el Padre de Jesús. Yo no puedo ser hijo directo del Padre, porque nadie viene al Padre sino por quién, por Jesús. Es decir, que para yo unirme, como para llegar a ser hijo del Padre, yo tengo primero que hacerme hermano de Jesús. Y cuando me hago hermano de Jesús, entonces el Padre dice, tienes hermanos y hermanas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Y saben cuándo yo me uno a Cristo? Cuando yo estoy sepultado en su muerte. Y cuando resucito con Él, la novedad de vida, según Romanos 6. Y eso pasa en el momento del bautismo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es serio lo que estamos hablando aquí. Algunos dicen, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que recibir la adopción de hijos. Tenemos que ser adoptados por Dios. Y somos adoptados en el momento del bautismo. Como cuando Cristo salió de las aguas del bautismo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Cuando yo soy sepultado en las aguas, se oye la voz de Dios, yo no la oigo audiblemente, pero Dios dice ahora, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en que tengo gran contentamiento. Déjeme ejemplificar lo que quiero decir. ¿Han oído hablar de Superman, verdad? ¿Saben quién es Superman? Imaginémonos que Superman existe. Ya se van a dar cuenta, es una ilustración que les va a ayudar a recordar y a entender lo que estamos diciendo. Supongamos que Superman se apareciera aquí en la iglesia aquí en esta iglesia de Dykeman, allá en la puerta de atrás. Dice, saludos todos los que están en la iglesia de Dykeman. Todos miran hacia atrás y ven a Superman con su capa roja, con su ropa azul, con la S grande en el pecho. Y entonces Superman dice, seguid en pos de mí, y sale volando. ¿Sería justo eso? ¿Por qué? Porque Superman es diferente que yo. Porque Superman tiene poderes que yo no tengo. Ahora apliquémosle ese a Jesús. Si Jesús hubiera vencido a Satanás con poderes que yo no tengo, ¿cómo podría decir seguid en pos de mí si es diferente que yo? ¿Entienden lo que estamos diciendo? La única razón por la cual Cristo dice, seguid en pos de mí, el que dice estar en Él, debe andar como Él anduvo. Sed como mí, manso y humilde de corazón. La única razón por la cual Jesús puede pedir eso es porque es posible lograrlo, porque Él fue un ser humano como tú y como yo somos humanos. Si Jesús hubiera ganado a Satanás una sola batalla con poderes superhumanos, el diablo hubiera dicho, eso no tiene ninguna gracia, porque el hombre no tiene esos poderes. El hombre no puede vencer así. Ahora avancemos a nuestro sexto punto. Nos hemos alargado esta noche, ¿no? Tienes que ir al trabajo mañana, ¿no? Amén. Bueno. Por lo menos tenemos un amén. Ahora se unió el coro. Ahora fíjense, sexto punto. Jesús tuvo que llegar a ser humano para que pudiera ser nuestro juez. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Juan, el capítulo 5. Y noten lo que declara el versículo 22. Juan 5, 22 y 27. Juan 5, 22 y 27. Fíjense por qué Jesús puede ser el juez. Dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el juez? El Hijo. ¿Por qué es juez el Hijo? Noten el versículo 27. Y también le dio poder de hacer juicio
en cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Por qué es que Jesús puede juzgar? Porque es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús sea hombre para poder juzgar? Bueno, en primer lugar, yo le doy gracias a Dios de que Jesús es hombre en el juicio, porque cuando Él me representa, Él me va a representar bien. Me va a representar como el que me entiende. No le debo tener miedo al juicio si estoy en Cristo. Los grandes héroes de la fe en el Antiguo Testamento decían: júzgame, Señor, júzgame, porque estaban seguros de su relación con Dios. Así que en primer lugar es confortante saber que yo tengo uno como yo allá representándome ante el Padre. Pero hay una segunda razón. En el juicio va a haber mucha gente que va a dar excusas. ¿Sí o no? Imaginemos un drogadicto y le dice al Señor Jesucristo: lo que pasa es que tú no sabes cuán fuerte era ese deseo de droga. Tú no entiendes. ¿Qué va a poder decir Jesús? Que no entiende. Yo pasé por ese camino y sufrí 1000 veces peor que tú. ¿Cuál es tu excusa? Pero es que tú no entiendes cuán fuerte era el apetito. Jesús va a decir: que no entiendo. Yo sufrí después de ayunar 40 días y 40 noches. ¿Tú pasaste por esa experiencia? Porque Jesús pasó por nuestra experiencia. Toda persona, todo ser humano quedará sin excusa ante el Tribunal Supremo. Por eso es que Jesús solo puede juzgarnos, porque es Hijo del Hombre, porque solo uno de los nuestros puede juzgar. Solo uno que ha pasado por el camino puede eliminar toda excusa posible, porque Él venció con los mismos poderes con los cuales el hombre puede también vencer. Si Jesús hubiera quedado en el cielo como Dios, entonces si un pecador viene y dice: tú no entendiste, ¿tendría hasta cierto punto razón? Tú no entendiste cuán terrible era la droga. Bueno, Jesús tendría que decir: bueno, pero me lo imaginé. Pero en el juicio no va a pasar eso. En el juicio Cristo va a decir: no tienes ninguna excusa, porque yo pasé por esas experiencias y te ofrecí el poder para vencer y lo rechazaste. En último lugar, Jesucristo se hizo hombre para que pudiera venir de nuevo. Porque para que Jesús pueda venir de nuevo, necesita en primer lugar el hombre ser redimido de la culpa de su pecado. Y Jesús tenía que morir para cargar mi culpa. Y para poder morir tenía que ser ¿qué? Hombre. Jesús tenía que vivir como hombre para tener un carácter humano que impartirme, un carácter perfecto, para darme un ejemplo perfecto que yo pudiera seguir, para que pudiera tener no solo el derecho al cielo, sino para que pudiera tener un carácter semejante al de Él, la idoneidad para entrar al cielo. Y cuando Cristo tenga un pueblo que ha sido completamente redimido de la culpa del pecado, que ha sido redimido por la humanidad de Jesús, perfecta de Jesús, impartida en su vida, ha vencido el poder del pecado, entonces el Señor Jesucristo vendrá y redimirá al ser humano de la misma presencia del pecado y llevará a sus hijos para habitar por los siglos de la eternidad con Él. Así que, hermanos, hermanas y visitas, si Jesús no se hizo hombre, Dios todavía estaría escondido y no sabríamos cómo es. Estaríamos perdidos. Tenemos que conocerle para salvarnos. No podría haber muerto Jesús por nuestros pecados si no se hizo hombre. No podría simpatizar con nosotros. No podría haber sido tentado como nosotros para entendernos, para ayudarnos. No podría juzgar a la raza humana. No podría comunicarse con el hombre. No podría regresar de nuevo para reclamarnos como tú. ¿Recuerdan la cita del Espíritu de Profecía? La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestras almas con Cristo y a través de Cristo con Dios. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, cualquier religión, iglesia o sistema
que reduzca la importancia de la humanidad de Jesús. Una humanidad real y verídica, como la de sus hermanos convertidos, debemos tenerle temor y terror a tal enseñanza. No importa cuál iglesia sea, no importa cuál sea el pastor que lo esté enseñando, tenemos que correrle como a la lepra. Porque la Biblia dice que es el espíritu del anticristo el que niega que Cristo vino en carne como sus hermanos. Y para concluir en esta noche, lo que realmente me emociona más que cualquier otra cosa es que el Señor Jesucristo para siempre conservará su humanidad. Siempre tendremos un hermano mayor en el trono. Siempre tendremos a uno que nos une a Dios a través de su humanidad. Dice la sierva del Señor en el libro Deseado de todas las gentes, que será nuestra última cita esta noche. El Deseado de todas las gentes, la página 17, dice: al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Y luego sigue diciendo: para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, Dios dio a su Hijo unigénito para que, y ahora escuchen esto, para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Oh, hermanos, pensar que Jesús por la eternidad será uno conmigo y contigo, que por la eternidad nos llamará hermanos y hermanas. ¡Qué tremendo privilegio! Yo quiero preguntar en esta noche al concluir: ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesucristo: yo deseo con todo mi ser estar allí con Jesús? ¿Quieren estar allí? Pronto, ¿verdad? Mientras más pronto mejor. Ahora, posiblemente hay alguien aquí en esta noche que no ha sido bautizado todavía. Y no estoy hablando de bautizado cuando eran niños y por agua en la cabeza. La Biblia no habla de esa clase de bautismo. Jesús fue bautizado, enterrado en el agua, y fue bautizado a los 30 años, adulto. Recuerden que en el bautismo nos unimos a Jesús como sus hermanos. ¿Hay alguien en esta noche que todavía no ha sido bautizado, que le gustaría decir al Señor Jesucristo: yo quiero bautizarme en un futuro no muy lejano? Por favor, colóquense de pie un momento. Yo quiero incluirles en forma especial en la oración esta noche. Algunos más, levántense rápidamente. Gloria al Señor. Damos gracias por estas almas preciosas que se han colocado de pie en esta noche. No voy a alargar el llamado porque el tiempo se ha hecho bien tarde, pero hay alguno más, antes de tener la oración, que quiere decirle a Jesús: yo quiero tomar mi decisión en esta noche de hacerme hermano de Jesús muy pronto a través del bautismo. ¿Alguno más en esta noche? Si mientras estoy orando hay otro que quiere colocarse de pie, por favor hágalo, no deje pasar esta oportunidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para tomar nuestra naturaleza humana. Te damos gracias que por eso es que Jesús llegó a ser nuestro todo y que podemos tener la garantía de salvación eterna. Te doy gracias por esas almas que se han colocado de pie expresando su deseo de entregarse a Cristo, unirse a Él como sus hermanos a través del bautismo. Te ruego, Señor, que pueda ser muy pronto, que esas almas puedan entregarse completamente a Ti a través del bautismo, puedan llegar a ser tus hijos y tus hijas. Te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros y nos has hablado en esta noche. Ahora, al regresar a nuestros hogares, pedimos que tú nos acompañes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.